Mi novia me dijo que alguien la besó en una fiesta, pero luego me mostraron un vídeo que cuenta otra historia. Soy Ricardo, tengo 18 años y hace unas semanas pasó algo que me tiene completamente confundido sobre mi relación con mi novia Mariana. Ella también tiene 18 y llevamos saliendo oficialmente unos 3 meses, pero nos conocemos desde hace casi un año. La conocí en una clase de matemáticas en la universidad y desde el primer día hubo una conexión entre nosotros. Empezamos como amigos, luego fuimos algo más sin ponerle etiqueta, y finalmente decidimos hacerlo oficial. Todo había sido perfecto hasta hace poco. Hace aproximadamente 2 meses, cuando todavía no éramos novios oficialmente pero ya habíamos acordado que no saldríamos con otras personas, Mariana fue a un viaje de fin de semana con sus amigas. Era algo que habían planeado desde hacía tiempo, un grupo de chicas de su escuela secundaria que se reúnen cada cierto tiempo. No me molestó para nada que fuera, confío en ella y entiendo que es importante mantener esas amistades. Me dijo que iban a quedarse en una casa cerca de la playa y que básicamente iban a pasar el fin de semana relajándose y poniéndose al día. Cuando regresó del viaje, noté que estaba un poco distante. No era nada extremo, pero había algo diferente en cómo me hablaba, en cómo me miraba. Pasaron un par de días así hasta que una noche me pidió que habláramos. Estábamos en mi apartamento viendo una película cuando pausó todo y me dijo que necesitaba contarme algo que había pasado en el viaje. Inmediatamente sentí un nudo en el estómago porque su tono era serio y podía ver que estaba nerviosa. Mariana empezó a llorar antes de decir una palabra. Le tomó varios minutos calmarse lo suficiente para hablar. Finalmente me contó que en una de las noches del viaje las chicas habían ido a una fiesta en la playa. Había mucha gente, música, alcohol, la típica fiesta universitaria. Me dijo que en un momento de la noche un tipo se le acercó y empezó a hablar con ella, que al principio solo estaban conversando, pero que luego él la besó. Me dijo que el tipo la agarró de tal manera que no pudo alejarse inmediatamente, que no fue algo que ella quisiera. Mientras me contaba esto, seguía llorando, me decía una y otra vez que lo sentía mucho, que había estado aterrorizada de contármelo porque pensaba que la iba a dejar, que entendería completamente si ya no quería estar con ella, que se sentía horrible por lo que había pasado. En ese momento mi primera reacción fue de protección hacia ella. La abracé y le dije que no era su culpa, que alguien la había puesto en una situación incómoda y que no la iba a culpar por eso. Le aseguré que no la iba a dejar, que estas cosas pasan y que lo importante era que ella había sido honesta conmigo al contármelo. Le dije que apreciaba su valentía al decírmelo sabiendo que podría reaccionar mal. En mi mente estaba procesando lo que me había dicho como un incidente no deseado, algo que le había pasado a ella sin que lo buscara. ¿Cómo iba a culparla por algo así? La consolé, le dije que todo estaría bien entre nosotros y que superaríamos esto juntos. Durante las siguientes semanas todo volvió a la normalidad. Mariana parecía aliviada de haberme contado y yo sentía que habíamos manejado bien una situación difícil. Nuestra relación siguió adelante, nos hicimos oficiales poco después y todo parecía ir perfecto. No volví a pensar mucho en ese incidente porque en mi mente ya estaba resuelto. Ella me había contado lo que pasó, yo la había apoyado, fin de la historia. Pero entonces hace 2 semanas algo cambió completamente mi perspectiva de toda esa situación. No me enorgullece cómo me enteré de lo que voy a contar y sé que lo que hice estuvo mal. Estaba en el apartamento de Mariana un sábado por la tarde, ella estaba en la ducha y su teléfono estaba en la mesa. Sonó con una notificación y la pantalla se iluminó. No tengo el hábito de revisar su teléfono ni nada por el estilo, pero cuando miré la pantalla vi un mensaje de una de sus amigas que decía algo sobre las fotos y vídeos de aquel viaje. Algo en mí sintió curiosidad, no sé exactamente qué fue, tal vez algún instinto que me estaba diciendo que mirara. Tomé su teléfono y lo desbloqueé. Sé su contraseña porque ella me la había dado voluntariamente hace tiempo para que pudiera cambiar la música cuando manejaba. Entré a sus fotos y empecé a buscar las del viaje. Encontré un álbum completo con fotos y vídeos de ese fin de semana. Empecé a ver las fotos y eran lo que esperarías, chicas en la playa, selfies, fotos de comida, nada fuera de lo común. Pero entonces llegué a los vídeos y ahí fue cuando todo cambió. Había un vídeo de esa noche en la fiesta de la playa. Era un vídeo de unos 2 minutos filmado por una de sus amigas. En el vídeo podía ver a Mariana bailando, pero no estaba bailando sola ni con sus amigas. Estaba bailando con un tipo y no era un baile casual o inocente. Estaba bailando súper pegada a él, perreando, haciendo twerking mientras él la agarraba de la cintura. Lo que más me impactó fue el contexto completo que ese vídeo mostraba. Mariana y este tipo estaban riendo, sonriéndose, había un coqueteo mutuo clarísimo. Ella se veía completamente cómoda, feliz incluso. Se movía de manera provocativa y él respondía tocándola. No se veía para nada como alguien que estuviera siendo puesta en una situación incómoda.
Se veía como alguien que estaba disfrutando el momento completamente. Seguí viendo el vídeo paralizado. Al final del vídeo se podía ver cómo él la acercaba más hacia sí y ahí era cuando probablemente la besaba. Pero todo el contexto antes de ese momento pintaba una imagen completamente diferente de lo que Mariana me había contado. Ella nunca mencionó que habían estado bailando así, nunca mencionó el coqueteo mutuo, nunca mencionó que se veía feliz y cómoda con este tipo antes del beso. Me quedé sentado ahí con su teléfono en la mano sin saber qué hacer. Escuchaba el agua de la ducha todavía corriendo y sabía que tenía poco tiempo antes de que saliera. Rápidamente borré el historial de lo que había visto y dejé su teléfono exactamente donde estaba. Cuando salió de la ducha, actué como si nada hubiera pasado, pero por dentro estaba completamente destrozado. Mi mente no paraba de reproducir ese vídeo una y otra vez. Esa noche me fui a casa temprano con la excusa de que tenía que estudiar. Necesitaba espacio para procesar lo que había visto. Pasé toda la noche despierto pensando en eso, tratando de reconciliar la historia que Mariana me había contado con lo que había visto en ese vídeo. La historia que me contó hacía que el beso sonara como algo que le habían hecho a ella, algo no deseado, algo por lo que no debía ser culpada. Pero el vídeo mostraba algo completamente diferente. Mostraba que antes de ese beso hubo todo un contexto de baile íntimo, de coqueteo, de ella participando activamente en crear esa situación. Eso no significa necesariamente que ella quisiera el beso, pero definitivamente cambia como entiendo toda la situación. Ya no se trataba de un tipo que de la nada la agarró y la besó. Se trataba de dos personas que estuvieron coqueteando mutuamente durante un tiempo antes de que eso pasara. Lo que más me molestaba no era ni siquiera el baile en sí, aunque eso también dolía. Lo que realmente me molestaba era que sentía que me habían dado una versión súper incompleta de la historia. Mariana había elegido contarme solo la parte del beso y pintarla como algo no deseado, pero había omitido completamente todo el contexto que llevó a ese momento. Y ese contexto era crucial para entender realmente qué había pasado. Me sentía traicionado, pero al mismo tiempo me sentía culpable por sentirme así. Después de todo esto, técnicamente había pasado antes de que fuéramos novios oficiales. Sí, teníamos un acuerdo de no salir con otras personas, pero no teníamos una etiqueta oficial todavía. ¿Tenía derecho a sentirme tan herido? ¿O estaba siendo irracional? Además, me enfrentaba a otro problema enorme. Para confrontarla sobre esto tendría que admitir que revisé su teléfono sin su permiso. Eso me ponía en una posición terrible porque yo también había cruzado un límite importante. Había invadido su privacidad, había traicionado su confianza al revisar su teléfono. ¿Cómo podía confrontarla sobre su mentira cuando yo también había hecho algo malo? Me sentía atrapado entre la necesidad de hablar sobre lo que había visto y la vergüenza de admitir cómo me había enterado. Pasaron varios días así, yo actuando normal con Mariana, pero por dentro carcomido por esto. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que vi ese vídeo y finalmente decidí hacer algo al respecto. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Pero antes de confrontar a Mariana directamente, necesitaba más información. Necesitaba saber si había algo más que no me estaba contando. Decidí hablar con Jonathan, quien es mi mejor amigo desde la secundaria y la única persona en quien confío lo suficiente para contarle esto. Le conté todo a Jonathan. Sobre lo que Mariana me había dicho originalmente, sobre el vídeo que encontré y sobre cómo me sentía respecto a toda la situación. Jonathan me escuchó sin interrumpirme y cuando terminé me dijo algo que no esperaba. Me dijo que una de sus amigas, Chloe, también había estado en ese viaje porque era amiga de una de las chicas del grupo de Mariana. Me sugirió que tal vez podría hablar con Chloe para saber más sobre lo que realmente pasó esa noche. Al principio dudé porque me parecía que estaba cavando aún más profundo en algo que tal vez debería simplemente confrontar directamente. Pero Jonathan me convenció diciéndome que si iba a tener una conversación seria con Mariana necesitaba tener todos los hechos, no solo lo que había visto en un vídeo de 2 minutos. Acepté y Jonathan arregló para que los 3 nos reuniéramos para tomar café al día siguiente. Cuando nos reunimos, le expliqué la situación a Chloe. Le conté lo que Mariana me había dicho y le pregunté si ella recordaba esa noche en la fiesta de la playa. Chloe se puso incómoda inmediatamente. Podía ver que no quería meterse en problemas, pero finalmente decidió contarme lo que había visto. Me dijo que esa noche Mariana había estado bebiendo bastante, no borracha, pero definitivamente alegre. Me contó que el tipo ese se había acercado a su grupo y que específicamente había mostrado interés en Mariana. Chloe me dijo que Mariana había estado coqueteando con él durante un buen rato antes de que empezaran a bailar. Que se reían mucho, que ella le tocaba el brazo cuando hablaba, que había definitivamente una atracción mutua ahí. Me confirmó lo que había visto en el vídeo, que estuvieron bailando muy pegados durante varias canciones, que se veían muy cómodos juntos.
Me dijo que en ningún momento Mariana parecía incómoda o como si quisiera alejarse de él. Entonces le pregunté sobre el beso específicamente. Chloe me dijo que no había visto el momento exacto del beso porque estaba hablando con otras personas, pero que una de las amigas de Mariana sí lo vio y le había comentado después. Según lo que le contaron, el tipo la había besado, pero Mariana no se había alejado inmediatamente, que había durado unos segundos antes de que ella se separara, que después de eso Mariana se había ido con sus amigas y el tipo se había quedado ahí. Esta información era devastadora porque confirmaba mis peores sospechas. No solo Mariana había omitido el contexto del coqueteo y el baile, sino que aparentemente la versión del beso también estaba incompleta. Ella me había hecho creer que había sido algo completamente no deseado y que se había alejado inmediatamente, pero según lo que Chloe me estaba diciendo había más matices en esa situación de los que Mariana me había contado. Le agradecí a Chloe por su honestidad y le pedí que por favor no le dijera nada a Mariana sobre nuestra conversación. Ella aceptó, pero me dijo que pensaba que debería hablar con Mariana directamente sobre esto, que guardar estos sentimientos solo iba a hacer que la relación se volviera tóxica. Tenía razón, pero todavía no sabía cómo abordar la conversación. ¿Cómo le digo que revisé su teléfono? ¿Cómo le digo que hablé con alguien más sobre su vida privada? Esa noche no pude dormir pensando en cómo manejar esto. Por un lado, sentía que tenía derecho a estar molesto porque claramente me había mentido por omisión. Me había contado una versión de los eventos que la hacía ver como una víctima completa de la situación cuando la realidad era mucho más complicada que eso. Por otro lado, yo también había cruzado límites importantes al revisar su teléfono y al investigar a sus espaldas. Los dos habíamos hecho cosas que estaban mal. Actualización 2. Pasó otra semana y finalmente tomé la decisión de confrontar a Mariana. No podía seguir así. La relación se estaba sintiendo falsa porque yo estaba actuando como si todo estuviera bien cuando por dentro estaba completamente destrozado. Decidí que la mejor manera de hacerlo era siendo completamente honesto, sobre todo, incluyendo admitir que había revisado su teléfono. Era la única manera de tener una conversación real. La invité a mi apartamento un viernes por la noche. Le dije que necesitábamos hablar sobre algo importante. Podía ver en su cara que estaba nerviosa, pero accedió a venir. Cuando llegó, nos sentamos en el sofá y le dije que tenía que confesarle algo. Le conté que hace unas semanas, cuando estaba en su apartamento, había revisado su teléfono sin su permiso. Inmediatamente su expresión cambió a una de shock y traición. Antes de que pudiera decir algo, le dije que necesitaba explicarle por qué lo había hecho y qué había encontrado. Le conté sobre el vídeo que había visto, sobre cómo mostraba un contexto completamente diferente del que ella me había contado. Le dije que en el vídeo se veía que había habido coqueteo mutuo, baile íntimo, que se veía feliz y cómoda con ese tipo, que todo eso era información que ella había elegido no compartir conmigo cuando me contó sobre el beso. Mariana se quedó en silencio por un momento largo. Podía ver que estaba procesando todo lo que acababa de decirle. Finalmente habló y lo primero que dijo fue que no podía creer que hubiera revisado su teléfono, que eso era una violación masiva de su privacidad y confianza. Tenía razón y se lo dije. Admití que lo que había hecho estaba mal y que me sentía terrible por ello. Pero también le dije que necesitaba que habláramos sobre por qué me había contado solo parte de la historia, que sentía que me había manipulado emocionalmente al presentar el beso como algo completamente no deseado cuando había todo un contexto que ella había omitido. Mariana empezó a llorar. Me dijo que sí había omitido partes de la historia, pero que lo había hecho porque tenía miedo de cómo reaccionaría si le contaba todo. Me dijo que sabía que si me decía que había estado bailando así con alguien yo la juzgaría, que por eso decidió contarme solo sobre el beso y presentarlo de una manera que no me hiciera enojar tanto. Admitió que técnicamente había mentido por omisión, pero que lo hizo para proteger nuestra relación, no para lastimarme. Le pregunté específicamente sobre el beso, si realmente había sido no deseado como me había dicho. Mariana vaciló antes de responder y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Finalmente admitió que había sido más complicado que eso. Que si había estado coqueteando con el tipo, que si había estado disfrutando el baile, que cuando la besó no se había alejado inmediatamente porque parte de ella también lo quería en ese momento. Pero después se sintió horrible porque sabía que lo que estábamos construyendo era importante para ella. Escuchar eso fue como recibir un puñetazo en el estómago. Una cosa era sospechar que me había mentido y otra muy diferente era escucharla admitirlo. Le pregunté por qué entonces me había contado esta versión de víctima si ella sabía que había participado activamente en crear esa situación. Me dijo que, porque estaba asustada de perderme, sabía que si me contaba toda la verdad yo terminaría con ella, que pensó que si presentaba el beso como algo que le habían hecho en lugar de algo que ella también quiso, yo sería más comprensivo. Le dije que eso era exactamente el problema. Que me había manipulado emocionalmente para que reaccionara de cierta manera,
que me había hecho sentir mal por ella cuando la realidad era completamente diferente. Que si me hubiera contado la verdad completa desde el principio tal vez habríamos podido trabajar en ello, pero que al mentir me había destruido mi confianza en ella. Mariana seguía llorando y me pedía perdón una y otra vez. Me decía que entendía que había estado mal, pero que no sabía qué más hacer en ese momento. La conversación duró horas. Ambos lloramos, ambos admitimos nuestros errores, yo por revisar su teléfono y ella por mentirme sobre lo que realmente pasó. Pero al final de la conversación me di cuenta de algo. Incluso si técnicamente no éramos oficiales cuando pasó todo esto, ella había roto el acuerdo que teníamos de no estar con otras personas. Y luego había mentido sobre ello. Eso era una traición sin importar cómo lo mirara. No sabía si podía superar eso. Le dije a Mariana que necesitaba tiempo para pensar. Que no estaba terminando con ella en ese momento, pero que tampoco podía seguir como si nada hubiera pasado. Que necesitaba procesar todo esto y decidir si podía confiar en ella nuevamente. Ella entendió, aunque estaba devastada. Se fue de mi apartamento esa noche y los dos acordamos darnos espacio. Pasé los siguientes días sintiéndome completamente vacío, cuestionando todo sobre nuestra relación. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde esa conversación con Mariana y finalmente siento que puedo darles una actualización sobre dónde estamos ahora. Durante ese tiempo de espacio que nos dimos hablé mucho con Jonathan y con mi hermana mayor Paula sobre la situación. Necesitaba perspectivas de personas que me conocían bien y que podían ser honestas conmigo sobre si estaba siendo razonable o si estaba reaccionando exageradamente por mi ego herido. Jonathan me dijo algo que realmente me hizo pensar. Me preguntó si estaba más molesto por lo que Mariana había hecho o por cómo me lo había contado. Me hizo darme cuenta de que gran parte de mi dolor venía de sentirme manipulado, de que ella había controlado la narrativa para hacerme reaccionar de cierta manera en lugar de confiar en mí lo suficiente para contarme la verdad completa. Eso me dolía más que el hecho de que hubiera besado a alguien antes de que fuéramos oficiales. Paula, por otro lado, me dio una perspectiva diferente. Me preguntó si yo había sido completamente honesto con Mariana sobre todo en mi vida. Me hizo pensar en si yo también había omitido cosas o presentado situaciones de manera que me hicieran ver mejor. Me hizo darme cuenta de que todos hacemos eso hasta cierto punto, que nadie cuenta historias sobre sí mismos de manera completamente objetiva, que siempre hay un elemento de autopreservación en cómo presentamos nuestras acciones a otros. Pero también me dijo que había una diferencia entre omitir detalles pequeños y mentir sobre el contexto completo de una situación para manipular la respuesta emocional de alguien. Que lo que Mariana había hecho cruzaba esa línea. Que mi reacción de sentirme traicionado era válida. Esas conversaciones me ayudaron a clarificar mis sentimientos y a entender qué era lo que realmente me molestaba de toda esta situación. No era tanto lo que había pasado sino cómo me lo había contado. Durante esas 3 semanas Mariana me envió varios mensajes. No eran mensajes presionándome para volver ni nada así. Eran principalmente disculpas, reflexiones sobre lo que había hecho mal, promesas de ser más honesta si le daba otra oportunidad. Podía ver que realmente estaba arrepentida, que entendía que había dañado nuestra relación de una manera fundamental. Pero el arrepentimiento no automáticamente reconstruye la confianza. Eso requiere tiempo y acciones consistentes. Finalmente decidí reunirme con ella de nuevo. Nos encontramos en un café neutral donde podíamos hablar sin las emociones intensas de estar en el apartamento de alguno de los dos. Le dije que había estado pensando mucho sobre todo y que había llegado a algunas conclusiones. Le dije que entendía por qué había tenido miedo de contarme toda la verdad, que podía ver que lo hizo desde un lugar de querer proteger nuestra relación, pero que la manera en que lo hizo había destruido mi confianza en ella. Le expliqué que para mí la confianza en una relación no se trataba solo de fidelidad física sino también de honestidad emocional. Que necesitaba poder confiar en que cuando me contara algo, estaba recibiendo la historia completa, no una versión editada diseñada para hacerme reaccionar de cierta manera. Le dije que sin esa confianza básica no podía estar en una relación con ella sin importar cuánto la quisiera. Mariana escuchó todo sin interrumpir. Podía ver que estaba llorando, pero dejó que terminara de hablar. Cuando terminé, ella me preguntó si había alguna manera de reconstruir esa confianza, si estaba dispuesto a darle una oportunidad de demostrarme que podía ser completamente honesta conmigo. Lo pensé por un momento largo antes de responder. Le dije que honestamente no estaba seguro. Que parte de mí quería intentarlo porque había sido una buena relación antes de todo esto, pero que otra parte de mí no sabía si alguna vez podría escuchar algo de ella sin preguntarme qué partes estaba omitiendo. Le dije que el problema más grande era que incluso si empezaba a ser completamente honesta de ahora en adelante, ¿cómo sabría yo que realmente lo estaba siendo? Que había roto algo fundamental al manipular mi reacción emocional de esa manera, que no era solo sobre perdonar lo que había hecho sino sobre si podía creer en lo que me dijera en el futuro.
Mariana entendió lo que le estaba diciendo. Podía ver en su cara que sabía que había consecuencias reales para sus acciones. Me preguntó qué necesitaría de ella para siquiera considerar intentarlo de nuevo. Le dije que necesitaba tiempo, que no podía simplemente volver a como estaban las cosas antes. Que si íbamos a intentar reconstruir esto, necesitaríamos empezar desde cero, básicamente volver a conocernos, pero esta vez con un compromiso de honestidad completa de ambos lados. También le dije que yo necesitaba trabajar en mi propio comportamiento, que revisar su teléfono había sido una violación de su privacidad y que necesitaba entender por qué había hecho eso. Acordamos tomarnos un mes completo separados, sin contacto excepto por mensajes breves si realmente era necesario. Durante ese mes ambos trabajaríamos en nosotros mismos. Yo iría a terapia para trabajar en mis problemas de confianza y en entender por qué había invadido su privacidad. Ella haría lo mismo para entender por qué su primera reacción había sido mentir en lugar de confiar en que podía manejar la verdad completa. Después de ese mes nos reuniríamos de nuevo y decidiríamos si queríamos intentar reconstruir o si era mejor cada uno seguir su camino. Durante ese mes de separación pasé mucho tiempo reflexionando sobre la relación, sobre lo que había sido bueno y lo que había sido problemático. Me di cuenta de que parte de por qué Mariana sintió que no podía ser completamente honesta conmigo era porque yo había sido bastante inflexible en algunas de mis expectativas. Había dejado claro desde el principio que para mí la exclusividad era importante incluso antes de ser oficiales. Tal vez eso había creado una presión que la hizo sentir que no podía admitir haber fallado en mantener ese acuerdo. También me di cuenta de que revisar su teléfono no había sido un acto aislado de curiosidad, sino que venía de inseguridades más profundas que yo tenía. Había notado que ella estaba distante después del viaje y en lugar de simplemente preguntarle qué pasaba o confiar en que me diría si había algo importante, había ido directamente a buscar evidencia de traición. Eso decía algo sobre mí y sobre cómo manejaba la incertidumbre en las relaciones que necesitaba trabajar. Comencé a ir a terapia como había prometido. Mi terapeuta me ayudó a ver que mi reacción a toda esta situación estaba siendo influenciada no solo por lo que Mariana había hecho sino también por experiencias pasadas y por mis propias inseguridades. Me hizo preguntas difíciles sobre qué tipo de relación quería realmente, sobre si estaba más interesado en tener razón o en tener una conexión genuina con alguien, sobre si podía aceptar que las personas cometen errores sin que eso defina quiénes son completamente. Durante ese mes Mariana me envió solo 2 mensajes, ambos breves. Uno a mitad del mes diciendo que estaba yendo a terapia y trabajando en sí misma. Otro al final del mes preguntando si todavía quería reunirnos cuando terminara el tiempo acordado. Le respondí que sí, que mantendríamos nuestra reunión. Cuando llegó el día, nos encontramos en el mismo café donde habíamos tenido nuestra última conversación. Nos sentamos y esta vez la conversación fue diferente. Ambos habíamos tenido tiempo para procesar y trabajar en nosotros mismos. Mariana empezó diciéndome que había pasado el mes reflexionando sobre por qué había mentido. Me dijo que se había dado cuenta de que venía de un patrón que tenía de evitar conflicto a toda costa, que desde niña había aprendido que era más fácil contar a las personas lo que querían escuchar en lugar de la verdad completa. Que reconocía que eso era manipulador y que estaba trabajando en cambiar ese patrón. Me contó sobre su terapia y sobre cómo estaba aprendiendo a comunicarse de manera más directa y honesta. Me dijo que entendía si yo había decidido que no podía confiar en ella de nuevo, pero que quería que supiera que estaba haciendo el trabajo para convertirse en alguien más confiable, no solo para mí sino para ella misma. Podía ver que había hecho reflexión genuina durante ese mes, que no estaba solo diciéndome lo que pensaba que quería escuchar. Le conté sobre mi propia terapia, sobre cómo me había dado cuenta de que mis inseguridades habían contribuido a crear un ambiente donde ella sintió que no podía ser completamente honesta. Le dije que había estado trabajando en entender de dónde venían esas inseguridades y en cómo manejar la incertidumbre de manera más saludable. Admití que revisar su teléfono había sido síntoma de un problema más grande que yo tenía y que estaba comprometido a trabajar en eso. Hablamos durante horas sobre lo que querríamos si decidiéramos intentarlo de nuevo. Acordamos que la comunicación honesta tenía que ser la base de todo, que preferiríamos tener conversaciones difíciles que evitar temas incómodos. Que ambos necesitábamos ser más vulnerables el uno con el otro incluso cuando daba miedo. También acordamos que, si uno de nosotros sentía que no podía confiar en el otro, en lugar de investigar a escondidas, hablaríamos directamente sobre esas inseguridades. Al final de esa conversación decidimos intentarlo de nuevo, pero despacio. No volver inmediatamente a ser novios, sino más bien empezar a salir de nuevo, conocernos desde este nuevo lugar de mayor conciencia sobre nosotros mismos y sobre lo que necesitábamos de una relación. Acordamos ser completamente honestos el uno con el otro incluso cuando fuera incómodo. Acordamos que si alguno de nosotros sentía que el otro estaba cayendo en viejos patrones, lo señalaríamos inmediatamente en lugar de dejar que se acumulara. Actualización 4.
Han pasado 2 meses desde que decidimos intentarlo de nuevo y quería dar una actualización final sobre cómo han ido las cosas. No voy a mentir y decir que todo ha sido perfecto porque no lo ha sido. Reconstruir la confianza es un proceso lento y ha habido momentos difíciles. Ha habido veces donde Mariana me cuenta algo y mi primera reacción interna es preguntarme si me está contando toda la historia. Ha habido veces donde yo tengo inseguridades y tengo que resistir activamente el impulso de buscar evidencia en lugar de simplemente hablar con ella. Pero también ha habido progreso real. Mariana ha sido mucho más abierta y honesta sobre cosas que antes habría ocultado o minimizado. Me ha contado sobre situaciones donde tipos han coqueteado con ella y cómo las manejó. Me ha hablado sobre inseguridades que tiene sobre nuestra relación en lugar de guardarlas para sí misma. Puedo ver que está haciendo un esfuerzo genuino por ser más transparente y eso significa mucho para mí. Yo también he trabajado en ser más abierto sobre mis inseguridades. Cuando siento celos o incertidumbre, en lugar de dejarlo carcomerse por dentro, se lo digo. Hemos tenido conversaciones que antes habría evitado porque me hacían sentir vulnerable. He aprendido que es mejor sentirse incómodo en el momento por ser honesto que cargar con resentimiento o sospecha. No siempre es fácil, pero es mejor que la alternativa. Dicho esto, todavía hay momentos donde me pregunto si tomé la decisión correcta al darle otra oportunidad. Hay días donde recuerdo ese vídeo o pienso en cómo me mintió y siento el dolor de nuevo. En esos momentos tengo que recordarme activamente que ella también está trabajando en sí misma, que ha demostrado a través de acciones consistentes que está comprometida a ser más honesta, que todos merecemos segundas oportunidades cuando estamos dispuestos a hacer el trabajo para merecerlas. Mariana también ha sido paciente conmigo en días donde estoy más inseguro o desconfiado. Entiende que, aunque me haya perdonado, eso no significa que el dolor desaparece automáticamente. Ha sido consistente en sus acciones, en demostrarme que puedo confiar en ella, en ser transparente incluso cuando sería más fácil no serlo. Eso ha sido crucial para que yo pueda empezar a reconstruir mi confianza en ella. Mirando hacia atrás, toda esta situación me ha enseñado algunas lecciones importantes. Primero, aprendí que la honestidad en una relación tiene que ir en ambas direcciones. Yo no puedo esperar que Mariana sea completamente honesta conmigo si yo no creo un espacio seguro para que lo sea. Si reacciono de manera extrema a cada error o si dejo que mis inseguridades me lleven a invadir su privacidad. Segundo, aprendí que todos cometemos errores y que lo que realmente importa es cómo respondemos a esos errores. Mariana cometió un error al mentirme por omisión, pero cuando fue confrontada eventualmente tomó responsabilidad e hizo el trabajo para cambiar. Yo cometí un error al revisar su teléfono, pero también he tomado responsabilidad y estoy trabajando en las inseguridades que me llevaron a hacer eso. Ninguno de nosotros es perfecto, pero ambos estamos dispuestos a crecer y eso es lo que hace posible que esta relación continúe. También aprendí que las situaciones rara vez son blanco y negro, ambos cometimos errores y ambos estamos trabajando para ser mejores. No hay un villano claro en esta historia. ¿Sé con certeza que hice lo correcto al darle otra oportunidad? Honestamente no, solo el tiempo dirá, pero por ahora estoy eligiendo confiar en que las personas pueden aprender de sus errores. En mi caso elegí intentarlo y hasta ahora no me arrepiento aunque ha sido difícil. He crecido mucho como persona a través de este proceso y he aprendido cosas sobre mí mismo que no habría aprendido de otra manera. Entonces, para responder a mi pregunta original, ¿estaba exagerando al sentirme traicionado tanto por lo que pasó como por cómo se comunicó? Honestamente creo que mi reacción fue válida. Mariana sí me engañó al omitir información crucial sobre lo que realmente pasó esa noche. El contexto importa y ella deliberadamente me dio una versión incompleta para manipular mi reacción emocional. Eso es una forma de traición incluso si técnicamente no éramos oficiales cuando pasó el incidente en sí. Al mismo tiempo también entiendo mejor ahora por qué hizo lo que hizo, no lo justifico, pero puedo ver que vino de un lugar de miedo y de querer proteger algo que valoraba. Eso no hace que esté bien, pero la hace más humana, más falible, más como todos nosotros que a veces tomamos decisiones equivocadas cuando tenemos miedo de perder algo importante. Puedo sostener ambas verdades al mismo tiempo, que lo que hizo estuvo mal y que entiendo por qué lo hizo. Lo que sí sé es que las relaciones requieren trabajo constante y comunicación honesta, que los errores van a pasar, pero lo que importa es cómo los manejamos, que la confianza se construye lentamente a través de acciones consistentes.